Estimados estudiantes, sean bienvenidos a otra clase de educación cultural artística. David Yumikinga les saluda. En la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante que también es algo que se usa muchísimo en el arte, que también es un lenguaje, un movimiento, un daísmo que permite al arte tener otro mensaje comparado con el arte actual que nosotros conocíamos. Viene lo que es el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo fue un movimiento de vanguardia literaria y artística europea que surgió en París en los años 1920 y se extendió interse- internacionalmente hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que afectó desde la literatura, la pintura, el pasado por la escultura, la fotografía, el teatro y el cine. Como podemos ver, aquí hay varios ejemplos de pintura surrealista. Miren, como podemos ver esta figura, es una pintura que pasa a la realidad. ¿Por qué es surrealismo? Porque tiene partes realistas de la vida que nosotros percibimos y partes que no van con la realidad, que se aparta completamente de la realidad. Entonces, esa es una de las funciones principales del surrealismo. Otro ejemplo, también tenemos acá, miren. Miren esta de aquí. Completamente conocemos al rinoceronte. Normalmente al animal como tal. Pero imagínense que dentro del rinoceronte se construya una ciudad. Eso es lo que se convierte surrealista. Tiene partes reales, completamente el rinoceronte, un castillo, pero en la fusión de los dos cambia completamente la percepción de la realidad. Nunca vamos a ver un rinoceronte con un castillo en la espalda, pero sí vamos a ver un rinoceronte o un castillo. Entonces, eso es la función de lo surrealista. Miren, otro ejemplo. También, como el surrealismo también abarca también lo abstracto que nosotros ya vimos también el cubismo, vimos también cómo la percepción de la realidad cambiaba completamente a lo que nosotros podemos ver. La percepción, para recordarles, cuando nosotros, lo que nosotros vemos, ese diseño, o ese dibujo o lo que nosotros podemos observar, pasa por nuestro cerebro, empieza un proceso de entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que vemos y empezamos a, a realizarlo como algo real, como que nosotros hemos visto de esa manera. Un ejemplo, una pared que es azul, yo digo, yo le veo de color verde. Ese proceso que tu cerebro tiene para adquirir ese conocimiento y reproducirlo en tu cabeza, eso es la percepción. Entonces, nosotros podemos ver completamente cómo el muralismo nace primero en 1920, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo surrealista? A ver, vamos a entender. Es literalmente algo súper real, es decir, algo que supera lo que podemos ver o experimentar. A diario, en lo llamado real, cuando nació el movimiento surrealista al final de la Primera Guerra Mundial, coordinado por el poeta francés Andrés Breton, fue precisamente la decepción con la vida real la que llevó a la búsqueda de una superrealidad, de una realidad diferente, que se encontró más allá en otros mundos, el sueño, la fantasía, el mundo sumergido en lo más escondido del alma humana y lo que los surrealistas quieren sacar a luz a través del arte. Otro ejemplo, varios artistas tenían sueños y con esta influencia de la guerra mundial empezaron a plasmar lo que sentían, ese terror, ese miedo, pero de acuerdo a lo que ellos soñaban o lo que ellos podían sentir. Y es por eso que empiezan a nacer estas obras de arte. Miren esta obra de arte. Tiene parte real y parte surrealista. Miren, esta casa dentro de un castillo que se expande por el aire, por el viento. Podemos observar cómo esto tranquilamente sobrepasa la realidad. Cómo esta casa completamente se esparce en el aire. ¿Qué sostiene la casa? Solo el aire, solo el viento. Entonces, parte de la realidad se fusiona con algo irreal que nunca va a pasar, que nunca vamos a poder ver en la vida real y se lo plasma en obra de arte. ¿Entendido? Entonces, es una de las características principales que tiene el surrealismo, que se aparta de la realidad por completo, se aparta de lo que nosotros conocemos como real y que se puede observar.
Algo también que tenemos que tener en cuenta es los colores que se usan. Son más llamativos, tienen en total son colores planos, carencia de luz, sombra, para poder llegar a este sentido. Luego viene algo muy importante también. Miren, esta es una obra de Dalí, miren, como podemos observar. En realidad, comparte la realidad en sí. Conocemos lo que es un caballo, un elefante, pero miren sus piernas, sus patas de los animales, las patas estiradas, largas, que eso ya nunca vamos a poder concebir en la vida real, que nunca va a existir. Muchos dirán, sí, los ovnis, pero no. El surrealismo se encarga de apartarnos de la realidad con lo imaginario. Entonces yo imagino un caballo con unas patas enormes, entonces le empiezo a pintar. O yo imagino una mujer que tiene la cabeza grandota y el cuerpo chiquito. En sí la mujer existe, pero no existe la forma o la dimensión que presenta. Entonces, así funciona el surrealismo. Así es como va trabajando el surrealismo. Otra obra también muy importante es la siguiente. Miren, conocemos a un elefante completamente. Conocemos cómo es un elefante, cuáles son sus características, pero miren lo que cambia completamente. Su rostro cambia y es reemplazado completamente por un instrumento. Todos los elefantes, su cabecita es desplazada por un instrumento. Y miren los cachos de este venado. Tiene una lira. Las plantas son instrumentos de música. Como podemos observar, esto se retira de la realidad completamente. Las nubes son notas musicales. Nosotros nunca vamos a poder ver en sí este dibujo plasmado en la realidad, pero sí partes de este dibujo, como los animales, las notas musicales, instrumentos. El surrealismo se encarga de dar ese gran paso, de apartarnos de la realidad y unirnos a la fantasía. Como podemos ver, miren, qué hermoso dibujo, cómo se ha desarrollado. Miren el de acá, cómo se aparta de la realidad, cómo esto nunca vamos a ver en la vida real. Nunca ha existido y nunca va a existir, pero partes de la misma sí existen. Miren acá. Conocemos una sombrilla, conocemos un ojo, conocemos los pescados, pero unidos en una sola obra, dan la perspectiva de que nunca ha existido esto y que nunca pudo existir. Entonces, esa es una de las características importantes que tiene el realismo. El surrealismo se basa, de hecho, en la exaltación del inconsciente, lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que a mí me parece, y del subconsciente dentro del proceso creativo. Mi consciente es lo que me permite estar en mis cabales, por decir, darme razón de lo que hago, estar viendo y analizando constantemente lo que estoy haciendo, pero el subconsciente ya no se puede tener esos. Nos quedamos a esperar órdenes, tales como nuestro cerebro, o órdenes específicamente apartadas de nuestra realidad. Porque solo sin la restricción de la razón el hombre es libre de expresar la parte automática del ser. Cuando nosotros trabajamos con el consciente, es más difícil crear porque nosotros estamos enseñados a crear obras de arte específicamente como nos manda la sociedad, como manda el lenguaje artístico, pero a través de este proceso creativo, el subconsciente trabaja y nos aparta de la realidad. El subconsciente viaja más allá completamente y podemos imaginar muchas cosas apartadas de la realidad. Miren esas nubes que nosotros podemos ver. Se apartan de nuestra realidad. Entonces, uno de los referentes importantes del surrealismo es Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí. Dommench, marqués de Dalí de Pour, fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo, escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por su impactante y ordinarias imágenes surrealistas. Miren, él es Salvador Dalí. Muchos han de ver su rostro, han de conocer su bigote famoso. Él es conocido por su bigote. Miren las obras que hacía Salvador Dalí. Se apartan completamente de la realidad. Miren, qué imágenes más
más profunda. Miren este reloj o miren este de acá. Miren esos detalles que pintaba Salvador Dalí. El surrealismo puede ser creado en la actualidad, sí puede ser creado en la actualidad, no habría problema. Esa es una de las vanguardias del surrealismo. Listo. Entonces, para resumir un poquito, el surrealismo se encarga de mezclar la realidad con lo, lo fantasioso, lo imaginario, y unir y buscar esta unión que nos permite completamente, que nos permite completamente relacionarlas y poder compartir tranquilamente estas dos ideas, lo real y lo surrealista y fusionar. Y esa fusión se llama surrealismo. Entonces, nos veremos en la próxima clase hablando de otro tema artístico. Muchísimas gracias y nos veremos pronto.